Hola, ¿cómo están? Soy Daniela Ortega, vicepresidenta anticorrupción en la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance y socia del despacho LEC Litigio Estratégico y Compliance. Sean bienvenidas y bienvenidos a otro evento más de la amplia y variada oferta informativa y educativa que organiza Mexicom a lo largo del año. En esta ocasión voy a estar entrevistando a mi querida amiga y colega Susana Sierra, y nuestra intención es tener una conversación para comentar cómo ha sido la evolución del fenómeno de la corrupción en Latinoamérica y qué se puede hacer desde el sector empresarial para frenar su avance. Voy a iniciar, como siempre lo hago, presentando a Susana, para lo cual me voy a permitir leer su reseña. Susana es una líder mundial en el campo del compliance y gobierno corporativo, reconocida por su influyente trabajo en la promoción de la transparencia, la ética y las buenas prácticas en el sector privado. Susana es la directora ejecutiva de BH Compliance, una empresa que mide la eficacia de las políticas y los procesos de gobierno. En 2020, Susana fue reconocida por el Foro Económico Mundial como Young Global Leader, cuyo objetivo es fortalecer las habilidades de liderazgo de profesionales influyentes para promover un futuro global sostenible. Susana es miembro de los directorios de la Cámara de Comercio Chileno-Norteamericana y de la Asociación de Negocios Internacionales y Financieros, FIBA, en Miami. También es miembro y columnista del Forbes Business Council y recientemente fue reconocida como directora ejecutiva del año por The Women in Governance, Risk and Compliance. Como líder en cumplimiento y transparencia, fue invitada a hablar en la 9ª Cumbre de las Américas en el 2022. El Departamento de Estado de los Estados Unidos la invitó a participar junto con otros expertos mundiales en la mesa redonda sobre combate a la corrupción y promoción de la transparencia en la Cumbre de las Ciudades de las Américas. Pues bienvenida, Susana. Me siento muy contenta de que se nos haya presentado una oportunidad más para colaborar juntas y así propiciar una discusión de temas que nos aquejan a todos los ciudadanos, como es el caso de la corrupción, como en aras sobre todo de difundir, que es lo que prácticamente hacemos a diario, de quienes nos escuchen, buenas prácticas para su combate efectivo. Y no me dejarás mentir, ya hemos comentado nosotros varias veces la importancia de conversar y reconocer que existe un problema como primer paso para entonces de ahí ir definiendo acciones para su remediación, y eso es precisamente lo que estamos buscando con foros como este, es el poder seguir dialogando sobre el tema y entonces sobre esa base empezar a accionar medidas para empezar a combatir ese problema, ¿no? En este caso la corrupción. Pero bueno, para ello pienso que es importante primero entender el contexto. Durante la última década, la corrupción en Latinoamérica ha sido un tema que ha sido constante y persistente en varios países de la región. En efecto, pues se observa que durante este periodo, ¿no?, la última década, varios países de Latinoamérica han sido testigos de verdaderos escándalos de corrupción de muy alto perfil, que no solamente han sacudido los sistemas políticos y económicos, sino que además han permitido revelar las profundas prácticas corruptas que se están dando en diferentes niveles del gobierno. Entonces, ante esto se han presentado básicamente tres reacciones, ¿no?, que podríamos, las tres reacciones principales. Por un lado, la sociedad civil pues ha empezado a tomar cartas sobre el asunto, está cada vez más activa. Esto lo hacen mediante manifestaciones, protestas públicas y otras acciones en donde buscan exigir transparencia, rendición de cuentas y reformas institucionales para abordar el problema de la corrupción. En segundo término, vemos que algunos países pues, han ido implementando reformas legales y cambios institucionales para responder al clamor de la ciudadanía precisamente en estos tres frentes, ¿no? Transparencia, rendición de cuentas y los cambios institucionales. Y de hecho, pues ante esto, los gobiernos de varios países en Latinoamérica han
tomado varias medidas. En algunos casos ha sido la promulgación de leyes de transparencia, en otros casos ha sido la implementación de medidas para fortalecer la rendición de cuentas porque pues todo depende del país de que se trate, han creado organismos anticorrupción independientes. Y ha habido una tercera reacción, que es varios países han empezado a colaborar con organismos internacionales y con los gobiernos de otros países para investigar y perseguir los casos de corrupción. Y esto es bien importante porque precisamente, dado que a lo mejor no se tiene el mismo nivel de especialización y experiencia en nuestros países, han buscado esa colaboración, ¿no? Bien es sabida la estrecha relación que existe entre varios de los países latinoamericanos y, por ejemplo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y es que, en efecto, la colaboración internacional se ha vuelto más importante que nunca, y esto seguramente lo vamos a tocar más adelante, para poder combatir de manera efectiva la corrupción. Entonces, bueno, lo que vemos es que sí ha habido esfuerzos, ha habido avances en algunos países, tanto en términos de legislación como de conciencia pública, pero la verdad es que la corrupción sigue siendo un desafío profundo en muchos aspectos. Ha habido factores como la falta de independencia judicial, la debilidad institucional, la debilidad del Estado de Derecho en varios de los países y sobre todo la impunidad, que en realidad siguen obstaculizando todos los esfuerzos que se han venido dando para combatir la corrupción de manera efectiva en la mayoría de los países en Latinoamérica. Entonces, con esto quise hacer una pausa. En realidad lo que pretendía era darles un panorama general. Nuestro objetivo ahora es cómo profundizar en algunos de los temas que acabo de tocar, sobre todo aprovechando la gran experiencia de Susana. Así que ahora te toca a ti. Sí. Muchas gracias, Daniela, por la invitación. Un honor para mí poder estar acá y compartir este espacio, y no puedo estar más de acuerdo contigo con todo lo que acabas de decir. Muchas gracias. Y bueno, como comenté, Susana, algunos países de nuestra región han implementado entonces estas reformas legales, cambios institucionales en materia anticorrupción. Y entonces uno se preguntaría, ¿por qué es que a pesar de estos avances, la corrupción sigue al alza, no solamente en Latinoamérica, sino prácticamente en todo el mundo? Así es, bueno, siempre se dice que la corrupción es como el agua y siempre busca sus espacios para poder fluir, pero yo creo que efectivamente en Latinoamérica prácticamente es contagiosa, o sea, no solamente es como el agua, sino que también es como una enfermedad que se va expandiendo. Y lamentablemente yo creo que mientras más expuestos nos vemos a la corrupción, perdemos la capacidad de asombro. Y ha pasado mucho eso en Latinoamérica, donde ya cuando uno a veces ve casos pequeñitos, así como, no sé, tal vez de un funcionario regional o con montos más pequeños, bueno, ya, si esto no es tan grave, si fue poco. Entonces, nosotros mismos como ciudadanos vamos corriendo la vara para mal, en el fondo, porque hemos tenido escándalos tan grandes como fue el caso Odebrecht, por ejemplo, que sacudió prácticamente a toda Latinoamérica, donde después cuando ya es algo pequeño, cuando es algo local, ya no. O también cuántas veces hemos escuchado en la ciudadanía, cuando hay elecciones, por ejemplo, no, pero ¿cómo vamos a votar por esa persona si es corrupta? Bueno, pero roba pero hace. ¿Cuántas veces también hemos escuchado eso? Entonces, creo que, como tú bien decías al principio, Daniela, hablamos poco del tema. Cuando lo hablamos siempre pensando como en terceros, como más el escándalo, como, ¡ay, no, qué horrible que esto pasó! Pero no pensando en qué podemos hacer nosotros para prevenir, y tampoco tomando en consideración lo grave que es la corrupción, y que no solamente afecta, no sé, los dineros que fueron desviados, sino que qué se podría haber hecho con todos esos dineros. Entonces, y finalmente termina impidiendo que los países salgan del subdesarrollo, terminan impidiendo que, y por eso que lo digo transversalmente en toda Latinoamérica, por algo nos terminamos quedando estancados, porque efectivamente hay muchos dineros que se terminan yendo como por la alcantarilla, por así decirlo. Y es increíble, ¿no? Porque es cierto lo que dices. Por un lado hay como una especie de contradicción, ¿no? Porque estamos hartos, ¿no? Hay este hartazgo por parte de la ciudadanía, pero al mismo tiempo somos bastante tolerantes y, como dices, hemos empezado a mover, dada a lo mejor la recurrencia de eventos,
pues ya como que decimos, bueno, al menos este es pequeño, como dices, ¿no? No en comparación con este otro. Y entonces empezamos a aceptar una cantidad de hechos que pues al final son corrupción, ¿no? De la misma manera. Y también me llamaba la atención lo que mencionabas de las elecciones, porque es cierto, sobre todo cuando estamos en momentos electorales, suele suceder que empezamos a decir, bueno, pues sí, es corrupto, pero es el menos malo. Y entonces yo creo que es la situación de que tampoco tenemos candidatos que no están involucrados, entonces ya nos vamos por el menos malo, ¿no? Pero fíjate que ahorita que precisamente menciono las elecciones, ¿no? La verdad es que estamos unos meses del 2024 y en el 2024 va a haber elecciones en al menos 6 países en el continente, ¿no? Incluyendo Estados Unidos, México, Uruguay, Venezuela, República Dominicana, El Salvador. Entonces va a ser un año bastante cargado de elecciones en el continente, ¿no? Por no decir en la región de Latinoamérica. ¿Cómo crees que afectarán estos procesos electorales los esfuerzos que se han venido haciendo en materia anticorrupción, no solamente en la región, sino en especial en estos países en donde va a haber elección? Perdón, me quedé pegada con la pregunta porque uno debería decir, bueno, estos procesos electorales son una oportunidad de limpiar, ¿cierto? Son una oportunidad de que efectivamente los nuevos líderes se pongan la camiseta contra la corrupción. Pero lamentablemente lo que termina pasando es que la corrupción se termina usando como una bandera populista, donde efectivamente muchos líderes se visten con esta... Ve lo que pasó, lo que está pasando en Colombia ahora con Petro, o sea, es un presidente nuevo. Lo que pasó en Chile con Boric, ahora en Chile estamos con un escándalo de corrupción gigantesco, donde en el fondo estos nuevos líderes que se están dando, que son cada vez más jóvenes también, y que porque vienen más limpios, por así decirlo, van llegando al poder diciendo que ellos no son corruptos, que son nuevos, no tienen escándalos hacia atrás, que van a luchar contra la corrupción, y lamentablemente cuando llegan al poder terminan siendo más corruptos que lo que había. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces la corrupción se usa como una bandera populista, y está confirmado. Líderes populistas que llegan al poder prometiendo todo, prometiendo que van a acabar con la corrupción, que van a acabar con la pobreza, que van a acabar con el hambre, que van a solucionar los problemas de salud, de educación. Como después cuando llegan al poder no pueden cumplir, lo que termina pasando es que ya les da lo mismo todo. Y muchas veces también estos líderes populistas son partidarios de la poca rendición de cuentas. La corrupción siempre va a existir, y yo creo que eso lo tenemos que tener claro. Siempre va a existir cuando no existe rendición de cuentas. La ciudadanía es el primer rendidor de cuentas que debería existir, pero por algo los países tienen instituciones, y yo creo que es muy importante que esas instituciones sean cruzadas. A mí se me paran los pelos, por así decirlo, cada vez que ocurre un escándalo con un político y ese político es de un sector político. Todos los de su sector lo blindan. No, es que no fue. Cuando ocurre algo con el bando opositor, todos en contra. Entonces ahí yo digo, existe un doble estándar gigantesco, porque la corrupción hay que condenarla, venga de donde venga. Venga de mis amigos, venga de mi partido político, venga de mi sector, venga del que es gobierno, del que no es gobierno. O sea, hay que condenarla todo. Y generalmente lo que pasa, lamentablemente, es que se empiezan a generar como estas cofradías, que son verdaderas cofradías, donde se termina protegiendo al corrupto porque, bueno, no era tan malo porque como yo lo conocía o porque era de mi lado. Entonces yo creo que la época de elección es una oportunidad gigantesca, pero yo creo que como ciudadanía nos tenemos que hacer ese análisis. Tenemos que investigar por quién estamos votando, investigar qué está prometiendo y no creerte todo, porque efectivamente los candidatos que prometen todo no lo cumplen y se les termina rebotando. Y por lo mismo, lo que yo hablaba de la rendición de cuentas, no existe ninguna dictadura en el mundo que no haya sido corrupta, o ningún gobierno autocrático, que ahora están tan de moda. O sea, ahora ya nadie es dictador, pero son autócratas. Ningún gobierno autocrático que tampoco haya sido corrupto, porque finalmente, ¿qué es lo que hace un dictador o qué es lo que hace un autócrata? Se proclama y empieza a votar los distintos poderes del Estado, las distintas instituciones que hacen esa rendición de cuentas. Y cualquier persona que está sola, que nadie la está mirando, que tal vez que llegó con las mejores intenciones, pero pasan los años y dice, bueno, pero si saco un poquitito por acá, un poquitito por acá,
termina siendo corrupto. Sí. Yo creo que es bien importante lo que dices en cuanto también el rol del ciudadano y la obligación que tenemos de informarnos mucho mejor, ¿no? Porque es increíble que esto pase pues cada periodo electoral, ¿no? O sea, parece que no aprendemos, porque vemos que además no es que te ocurra a lo mejor en un país y no vuelva a suceder, sino que vuelve a ocurrir en ese mismo país en el siguiente ciclo, ¿no? Y pareciera que la conclusión es el poder corrompe, porque puede ser que algunos de esos candidatos jóvenes, es verdad, no hayan estado involucrados en un tema de corrupción antes de tener el poder, ¿no? Pero una vez que ostentan el poder, es como que hay un cambio por completo, ¿no? Entonces es investigar y no solamente investigar al candidato, sino a qué partido pertenece y cuál ha sido el comportamiento dentro de ese partido, ¿no? Porque sí hay mucho lo que mencionas de esa protección entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, mucho que aprender. Y ahí, Dani, no, perdón por interrumpir, pero creo que tenemos que tener muy claro ciertas cosas, porque siempre tendemos como seres humanos a ver al corrupto como una mala persona, en el fondo, como que, y empezamos a separar entre los malos y los buenos, y ahí vemos si nos conviene o no nos conviene. Pero tenemos que entender por qué ocurre generalmente la corrupción, hablando en la persona, no hablando en el fondo, no en el genérico, la persona que está cometiendo el acto, la persona que está aceptando un soborno, que está desviando fondos. Y ojo que acá estoy hablando del concepto de corrupción mucho más amplio, no solamente soborno a un funcionario público, sino que incluido todas las malas prácticas. Generalmente esa persona, porque es un ser humano y porque nuestro cuerpo es muy inteligente, el cerebro la blinda. Y fíjate en todas las personas que han cometido corrupción, autojustifican sus acciones. ¿Y cuántas veces nos encontramos con la respuesta de la persona que puede haber cometido los actos más grandes de corrupción? No, pero es que así funcionan las cosas en este país, todos lo hacen, no existe otra forma de hacer negocios. A mí nunca se me va a olvidar, porque además que por muchos años lo usé durante mis clases, tenía la carta pegada, la carta de Batista, el empresario de carne brasilero, que esto fue muy similar a cuando explotó el caso Odebrecht, por lo tanto pasó medio desapercibido. Pero este señor, que tenía una de las empresas, la empresa de carnes más grande de Latinoamérica, incluso una de las más grandes del mundo, descubrieron que era corrupto, que la empresa era corrupta. Y descubrieron que pagaba al ministerio, en el fondo de salud, o los que estaban encargados de sanidad, para que le dé los permisos para vender la carne que estaba en malas condiciones, carne que no cumplía con los requisitos, que no cumplía con los permisos, etc. Uh-huh. Cuando descubren esto, fue un escándalo grande. Incluso muchos países le bloquearon la importación de carnes, o sea, lo bloquearon completamente. Después de un tiempo lo volvieron a abrir, porque yo creo que dijeron, pero es que esta era más barata, y volvieron. Pero por ejemplo en Chile por un tiempo no se vendió carne brasilera, por eso. ¿Y qué es lo que dijo este señor? Que claramente cometió un delito. O sea, no solamente que pagó para obtener el permiso, pero estaba vendiendo carne en mal estado, o que no cumplía con las normas de salud. Escribe una carta pidiéndole perdón a la ciudadanía, y pidiéndole perdón a Brasil, y pidiéndole perdón a todos. Y diciendo, pido perdón, efectivamente nosotros cometimos estos actos de corrupción, pero porque no existe otra forma de hacer negocios en Brasil. Y la única forma de hacer negocios en Brasil es pagando. Por lo tanto, nosotros, que somos unas blancas palomas, tuvimos que vernos enfrentados a esto, y lo lamentamos. Cuando yo leía esa carta, yo decía, ese señor, y que ojo que esto pasa mucho y pasa muchísimo en el sector privado, estaba autojustificando todas sus acciones. Ese señor estaba diciendo, bueno, no me queda otra forma que hacer negocios en Brasil de esta forma. Yo decía, sí, pero él no solamente estaba pagando un soborno, sino que estaba vendiendo carne que no cumplía con los requisitos. Pero bueno, y eso pasa muchísimo. Yo me he encontrado con esas respuestas prácticamente en todos los países de Latinoamérica. Cuando yo les digo, tienen que implementar compliance, tienen que monitorear sus programas, te dicen, pero tú me estás pidiendo que yo no pague sobornos, o sea, que yo nunca más trabaje con el Estado, que no me gane licitaciones públicas. Entonces también esto es un círculo, no es solamente de un lado, no es solo el sector público, sino que también es el sector privado. Y hasta que el sector privado no le diga no con fuerza a la corrupción, esta va a seguir existiendo. Y este sector privado muchas veces está justificando sus acciones diciendo, no me queda otra, los políticos son todos corruptos, en este país se hace negocio así que pago. Y después
está todo centrado en el resultado final, en el incentivo final. Bueno, es que si no, no vendo, es que si no tengo que cerrar la empresa, es que si no tengo que salir de este país. Entonces, por eso mismo yo creo que ahí hay un tema muy, muy importante respecto a cómo, se enfrenta este tema. Sí, bueno, es nuestro día a día, ¿no? Cualquier persona que se dedique a dar consultoría en temas de compliance en algún país de Latinoamérica, efectivamente esa justificación la oyes mucho, ¿no? It's the way to do business, no hay de otra. Si no, pues que quiere que cierre la empresa o que me vaya a la quiebra. Y entonces es como irlos educando. Entonces nunca va a parar, porque incluso aunque cambien los líderes, lo que estábamos hablando antes, hay elecciones, hagamos que llega un líder limpiecito y que no tenía intención, pero si ya está el sistema operando y ya llega la empresa que, ojo, porque acá se ve como la empresa como que fuera víctima de este sistema, pero es mucho más fácil hacer negocios pagando que haciendo las cosas bien, mucho más fácil. Claro. O sea, es mucho más fácil saber de seguro, perfecto, para ganarme esta licitación, para ganarme este contrato con el Estado, para conseguir este permiso tengo que pagar X, Y, Z, lo meto dentro de mis costos, saco las cuentas y lo tengo por seguro. Si no, tengo que ir a hacer estrategias de marketing, de ventas, juntarme, mostrarle el producto, tengo que hacer muchas más cosas. O si es que quiero obtener un permiso, por ejemplo, bueno, si no tengo que cumplir con la regulación, tengo que hacerlo como me dicen, si no, bueno, yo ya sé que pago, lo hago por encimita y no cumplo y consigo el permiso. Es mucho más fácil, entonces también muchas veces personas de las empresas que al principio se pueden escandalizar y decir, no, qué horrible, soy una pobre víctima, pero después de un tiempo también se empiezan a acostumbrar al sistema y ni siquiera quieren que cambie, porque están cómodos así. Y eso es muy peligroso, porque cuando llega el nuevo líder, cuando llega la nueva persona que puede venir de otro mundo y que ni siquiera no quería ser corrupto, pero cuando llega, mira, es que así funcionan las cosas acá, y muchas veces es la empresa la que da. Claro, no, y lo increíble, digo, nosotros que nos apasiona el tema de ESG, el tema de cultura, la parte de conducta, es increíble, por ejemplo, en el caso que mencionas de el empresario en Brasil, como no solamente es todos los actos corruptos que hizo, sino que te importa nada, ¿no? ¿A quién te llevas por delante? O sea, puedes estar ocasionando muertes con tu carne contaminada y pues eso no importa, ¿no? Con tal de que tú obtengas tu ingreso. Claro, con tal de que yo vendí. Y que yo vendí. Mi empresa está más grande. Sí. Entonces yo creo que, digo, y después vamos a tocar ese tema, pero definitivamente desde el sector empresarial hay mucho que hacer, cómo concientizarlos de cómo hacer negocio de una manera mucho más humana, donde realmente no solamente veas el tema desde el punto de vista regulatorio, de que obviamente estás violando la ley, ¿no? Sino también desde un punto de vista mucho más consciente, humano, de también qué impacto estás generando en la sociedad, porque lo estás afectando en múltiples aristas y además, pues el daño que estás haciendo al sistema entero, ¿no? Entonces... Y efectivamente ahí también hay otro tema, Dani, porque tampoco se ve, o sea, incluso yo creo que muchos de ellos dicen, bueno, pero si yo estoy pagando, o sea, como que no estoy perjudicando a nadie, pero como tú dices, se está perjudicando a todos, porque ese sobreprecio incluso se está saliendo de manos del bolsillo del gobierno. El caso de Odebrecht, donde vimos en Latinoamérica como Perú construyó una carretera que lo conecta con Brasil y que nadie usa. Sí. En Ecuador se construyó un aeropuerto donde no habían caminos para llegar al aeropuerto. O sea, ¿qué es lo que termina pasando con ese dinero? Y eso es lo que termina pasando con la corrupción. Sí. Entonces, efectivamente, como que no se ve, porque no se ve tan concreto, pero yo creo que, y tal vez que esta es una buena idea que podríamos hacer a futuro, si es que uno pesca todos los dineros desviados por corrupción y uno ve cómo eso podría mejorar la salud, la educación, todo, y lo plasma gráficamente de una forma muy fácil para entender para la ciudadanía, creo que tendríamos a ciudadanos enojados en las calles, pero de verdad, porque como tú dijiste al principio, hemos tenido nuestros diferentes estallidos, donde la corrupción es uno de los enojos, pero también la gente se olvida rápido y se calma rápido. Sí, todo contra eso, en ese momento aparece otro, y listo, y se nos olvidó la noticia. Sí.
La verdad es que ese tipo de estudios estaría bueno hasta a nivel de la empresa, ¿no? Todo lo que podrías hacer si realmente no pagaras todos esos sobornos. También funcionaría bastante bien. Exactamente. Pero bueno, moviéndome un poco hacia Estados Unidos, ¿no? Yo mencionaba cómo había esta colaboración, porque había una acción por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sobre todo por el alcance extraterritorial del FCPA. Y lo que vemos es que en el 2022, pues las acciones de cumplimiento del FCPA involucraron conductas que involucraban a 12 países de Latinoamérica, ahí con Brasil en la delantera. Y ya estamos a mitad del año 2023. Y la pregunta hacia ti es, ¿consideras que este énfasis, porque vimos que hubo mucho movimiento en el 2022, o por lo menos vimos bastantes entonces investigaciones y acciones en contra de empresas en América Latina, se presumía que el 2023 iba a ser con la misma intensidad, salud? ¿Cómo ves este de 2023? ¿Cómo ha sido realmente? Al menos en esta mitad, y qué nos espera para lo que queda. Lamentablemente veo que hay como un declive de este impulso con que llegó el gobierno de Biden a combatir la corrupción y que iban a perseguir la corrupción y Latinoamérica era el foco. Pero la verdad es que no hemos visto tanto involucramiento desde Estados Unidos en la región en temas anticorrupción. Yo creo que falta un empuje porque está existiendo mucha corrupción. ¿Y a dónde está Estados Unidos, que siempre era que está ahí encima? Sí. No, y el efecto que esto tiene entonces en los gobiernos en Latinoamérica, porque yo creo que se sienten que hay más libertad, ¿no? O sea, antes, de alguna manera, o sea, que el Departamento de Justicia inicie una investigación en contra de alguna empresa en tu país, sientes que o te involucras o lo justificas o cómo haces, ¿no? Estás como también tú en la mira como gobierno, pero sí, yo creo que había un poco más de inactividad por parte del gobierno, al menos eso es lo que se percibe, ¿no? En este 2023. Ahora, efectivamente tú hablabas de cómo el gobierno de Biden llegó con este impulso inicial y de hecho, pues recordemos ese memorando en donde se establece la lucha contra la corrupción como un interés central de seguridad nacional, o sea, lo llevó a ese grado de verlo como una problemática que afectaba directamente la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Qué efectos o implicaciones, si es que las hubiere, ha tenido este memorándum en los esfuerzos anticorrupción en Estados Unidos y en nuestra región? Bueno, yo creo que, porque en ese sentido, si bien hemos visto que el DOJ no estaba muy activo en la región, este ha sido un año muy activo del DOJ. O sea, sacaron nueva guía de evaluación de programas de compliance, están linkeando incluso a las políticas de incentivos y de remuneraciones el compliance, y están diciendo muy firmemente, cuando a nosotros nos toque revisar una empresa, si es que no vemos que los incentivos están alineados al compliance, para eso es lo mismo que no tener compliance, porque no sacamos nada con decir o tener ciertas políticas y procedimientos, pero luego ir pagando bonos y ir pagando sueldos millonarios a las personas que se están comportando mal. Por lo tanto, yo sí creo que han estado activos y que efectivamente ha sido muy, por así decirlo, impulsador del compliance y impulsador a hacer las cosas bien. ¿Qué es lo que y que lo incluyen como seguridad nacional? Es tremendo. Yo creo que es una súper buena noticia, porque efectivamente se van a tomar los casos con mayor preocupación. El tema es que ahora necesitamos la persecución, pero quién sabe, Dani, tal vez que mientras nosotros hablamos hay varias investigaciones en curso y pronto nos vamos a enterar de algún otro escándalo, pero es lamentable que efectivamente nuestros países como que necesitemos a este Estados Unidos salvador del mundo para poder combatir la corrupción. Muchas veces en mis conversaciones con empresas yo les digo, más allá que la regulación local, preocúpense de Estados Unidos, porque si es que Estados Unidos efectivamente te descubre o llega a pasar algo, o incluso llega a salir como una pequeña noticia en el periódico pequeñito que ocurrió un caso, se van a parar todas las antenas y te van a empezar a investigar, no solamente por el hecho de tener empresa en Estados Unidos o por tener una filial o porque solamente por el hecho de hacer negocios, o sea, ya teniendo algún cliente, ya teniendo una cuenta bancaria, incluso hasta viajando y haciendo escala a través de Estados Unidos ya puede intervenir la empresa. Vemos el caso FIFA.
FIFA o sea, no ocurrió en Estados Unidos, no tenía sucursal en Estados Unidos, pero todas las manipulaciones y todo, y volaban a través de Estados Unidos, tenían cuenta, listo, Estados Unidos pudo entrar. Sí, no, definitivamente. Ahora, vemos en lo que hemos comentado, ¿no? Lo que es claro es que la corrupción pues ha ido evolucionando en las últimas décadas, ¿no? Ya antes nos imaginábamos la situación habitual en la que había un funcionario de gobierno en solitario actuando incorrectamente, y pues definitivamente como que esa visión pues se ha quedado corta. Hoy vemos que en la actualidad los esquemas de corrupción pues te involucran distintas geografías, distintas personajes, ¿no? Gestores, abogados, banqueros, y que realmente son unas redes complejas que luego hasta se vuelve difícil el poder identificar, ¿no? Hasta dónde llegan. Y aquí la pregunta sería, ¿cómo se pueden adoptar controles efectivos que permitan poner frente a estos esquemas tan complejos que ahora estamos viendo, ¿no? de corrupción? Perdón, estaba muteada. Yo creo que lo más importante, efectivamente, para poder poner frente no es quedarse de brazos cruzados esperando que ocurra un milagro. Es entender de que todos tenemos un rol en esto, porque muchas veces siempre estamos diciendo, no, esto va a acabar cuando llegue el nuevo líder, va a acabar cuando llegue, cuando cambie el gobierno, va a acabar. No va a acabar nunca. La única forma de que acabe es que todos empecemos a decir que no, y que todos empecemos a actuar de una forma diciéndole que no a la corrupción. Yo una vez incluso tenía una idea de negocio, pero tal vez era muy riesgosa, no quería ver mi vida en peligro, pero era crear una empresa que se llamaba Stop Corrupción, y que la idea era instalar cámaras en las empresas, todo, cosa que si llegaba un funcionario público, por ejemplo, a pedir un soborno, quedara toda la evidencia, entonces la empresa dijera no, y después tuviera toda la historia para que puedan perseguirlo. Pero o sea, ¿a qué es lo que voy con eso? Es que es una buena, o sea, si efectivamente podemos decir que no y después la justicia opera, podemos acabar fuertemente con la corrupción, porque acá hay dos temas. O sea, acá hay la probabilidad de ser descubierto, por un lado, y después, bueno, ¿qué va a pasar con la justicia? Porque si es que hay corrupción y quedo libre. Otro tema muy importante, sobre todo en nuestros países, y que pasa mucho en Latinoamérica, donde tenemos como distintas clases sociales muy separadas, donde efectivamente existen distintas brechas, y por lo tanto, por muy grandes que sean los países, tenemos sociedades muy pequeñas, donde todos, o sea, en el fondo ciertos grupos se juntan con los suyos, existe poca mezcla, por así decirlo, pero existe castigo social, pero solamente, a mí lo que me ha tocado ver, existe castigo social entre clases. O sea, por ejemplo, si es que, no sé, un empresario es corrupto, causa estos estallidos que hablábamos, pero no entre pares, porque somos muy malos para decir las cosas a la cara. ¿Cuántas veces han habido personas que son corruptas, pero en su círculo siguen siendo reyes? Entonces van al club el fin de semana, tienen los amigos, y nadie habla del tema porque nos enseñaron, y yo creo que es una cultura muy latina, a no meternos donde no nos importa, a no entrar en problemas, a no preguntar de más. Nos enseñaron así. Y por lo tanto, creo que el gran tema es eso. O sea, nosotros como personas, como ciudadanos, tiene que existir un castigo social entre pares. Porque esa va a ser la única forma, más allá que una ley, más allá que todo. Yo siempre pongo un ejemplo que ocurrió en Chile, que era sobre el pago del transporte público. Había un transporte público que funcionaba, no era muy bueno, pero todo el mundo lo usaba. Pero si es que alguien se subía al bus, en el fondo, sin pagar el pasaje, la misma gente que iba arriba te sacaba del bus y empezaban así como a chiflar, como, y la persona se bajaba. Y funcionaba perfecto y todos pagaban. Luego cambió el transporte y se llamaba Transantiago, es parecido al sistema que hicieron en Colombia también, o sea, era la misma empresa. Y bueno, no funcionaba, no llegaba a los horarios, o sea, no sé, la gente, a las personas les gustaba el antiguo transporte. Y empezaron a no pagar por esta misma autojustificación que yo estaba hablando antes, diciendo, no, es que es malo, así que no lo pago. Y empezaron a poner detectores en cada esquina, entonces en cada uno, y se subían a fiscalizarte. La gente seguía sin pagar, y seguían sin pagar. Y yo siempre he dicho hasta ahora, porque siguen sin pagar después de años, la única forma
que empiecen a pagar, es que exista un castigo social de los que están arriba del bus y sí pagan. Y que digan, no, yo pagué, que se baje porque no pagó. Como no existe, da lo mismo que haya un fiscalizador en cada parte, da lo mismo que la multa sea gigantesca. Personas van a seguir sin pagar. Con la corrupción pasa exactamente lo mismo. Si es que yo me siento cómodo y me van a aplaudir, y acá, ojo, que temas que ocurren mucho también en nuestros países, sobre todo con la clase más acomodada, de evasión tributaria, o sea, de no pagar los impuestos. Era lo que ¿Cuántas veces no has escuchado decir, pero es que si yo viviera en Finlandia o si yo viviera en Suecia, feliz pago 60% de impuestos porque ahí tengo educación, tengo salud y las cosas funcionan? Pero como vivo en este país, en Latinoamérica, y las cosas no funcionan, y no hay salud, no hay educación, no hay etcétera, etcétera, entonces no pago. Entonces uno dice, bueno, entonces, o porque se roban todo, entonces prefiero no pagar y termino mintiendo y eludiendo. No existe castigo social. Es más, yo lo he escuchado en muchas comidas, así, gente orgullosa contando cómo lo hizo para no pagar los impuestos. Claro, se lo yo ahora viviendo en Estados Unidos, o sea, la gente le tiene un terror al IRS, así como todo para pagar sus impuestos, porque ahí sí que, y todos te dicen, te metes en un problema con el IRS, y ahí sí que hasta ahí nomás llegaste. Entonces, efectivamente, uno dice, ¿cómo? Lugares tan cercanos, por así decirlo. Por ejemplo, como es México y como es Estados Unidos, a un lado de la frontera ocurre una cosa y al otro lado ocurre otra, y es porque efectivamente acá no está bien visto no pagar los impuestos, pero en otros países sí, porque existe toda esta autojustificación. Sí, es que fíjate cómo se repiten un poco los temas, ¿no? Ahorita lo que decías del castigo social entre pares, es un poco lo mismo que acabamos de hablar, ¿no? De entre partidos, cómo se van protegiendo. Entonces, al final dentro de una misma tribu te proteges y te justificas. Entonces, se replica, es sector privado, sector público, al final es lo mismo. Te sientes parte de un grupo y ese grupo es como tu familia. Entonces, entre ellos, pues bueno, es aceptable todo lo que se haga. Independientemente que igual y sea contrario a tus propios valores. Entonces es algo bastante extraño. Y el otro lado, efectivamente lo que dices de cómo, el transporte público en este caso no lo pago porque me parece que es un pésimo servicio y no tengo por qué pagar por algo que además no está llegando a tiempo, bla, 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 y entonces pues nadie te reclama, tú lo sigues sin pagar. Y es lo mismo que vemos con los impuestos. No pagamos impuestos y sentimos que ¿por qué le voy a pagar al gobierno si el gobierno no está haciendo nada? O sea, no hay proyectos de infraestructura, todo además se lo clavan, no estoy viendo que haya un beneficio hacia la comunidad y pues yo no tengo por qué pagar, entonces yo soy la que dejo de pagar los impuestos, ¿no? Independientemente de las consecuencias que eso traiga. Entonces sí, es increíble. Ahora, bien lo comparas con Estados Unidos, pero el tema ahí se vuelve pues la impunidad que existe también en nuestros países, ¿no? Ahí dices, el transporte público igual no lo pagas porque pues nadie te lo exige. La verdad es que vemos que hay tanta impunidad que te sientes libre para decir, ¿sabes qué? No pago los impuestos y no va a pasar nada, nadie se va a dar cuenta. Entonces, y bueno, creo que también no ayuda cómo somos países en donde la utilización del efectivo sigue siendo muy alta. Entonces eso también hace que haya mucho menos transparencia, que se preste más para estar pagando luego en efectivo parte de los sobornos, o ¿no? ¿En cuántos países de Latinoamérica la gente no tiene inmuebles y luego la renta por el inmueble te la pagan en efectivo para entonces así no tener que declararlo al IRS, ¿no? Y no tener que pagar impuestos por ese ingreso? En fin, hay miles de prácticas que ya se han vuelto el común denominador, ¿no? La regla general, sobre todo en determinados sectores. Pero bueno. Así es, lamentablemente. Oye, ahorita que hablaba del efectivo, me recordé algo que te quería preguntar sobre esta evolución que ha habido de la corrupción, ¿no? ¿De qué forma han contribuido el uso de las criptomonedas en la evolución de los esquemas de corrupción en la región? ¿Y cómo se podría contrarrestar un poquito ese efecto? Porque este ha sido como el nuevo jugador, ¿no? Las criptomonedas. Así es, y la verdad es que las criptomonedas, no tengo nada contra la criptomoneda en sí, pero la criptomoneda se convirtió en lo más parecido al efectivo. Pues si bien existe toda la trazabilidad, pero no hay due diligence, no se sabe de dónde vienen los dineros. Y también lamentablemente, o sea, porque termina siendo un canal así fácil, los delincuentes del mundo empezaron a operar en criptomonedas. Entonces, si es que, por ejemplo, te ponen un virus y después te piden un rescate, te lo van a pedir en criptomonedas. O sea, en el fondo se terminó convirtiendo en una forma de ir ocultando. O sea, en vez de tener
por ejemplo, los billetes bajo el cajón, se empezaron a tener criptoactivos. Entonces, no es que las criptomonedas de por sí sean malas, sino que yo creo que acá falta mucho, por un lado, regulación, y por otro lado también responsabilidad de las empresas que operan las criptomonedas respecto a hacer due diligence, a saber de dónde viene el dinero, o sea, tratarlo igual que el efectivo. Por ejemplo, para comprar un inmueble o para comprar un auto o para comprar una joya, que son generalmente sectores que están regulados por las unidades de inteligencia financiera de los países, porque son muy fácil lavar activos con ellos. O sea, me compro un bien de alto valor, lo vendo y después justifico mis ingresos con el dinero negro en el fondo, y después justifico mis ingresos a través de ellos. La actividad se ha transformado a través de los criptoactivos, y a mí me ha tocado ver, por ejemplo, inmobiliarias que no, por regulación no pueden aceptar más de cierto monto en efectivo porque ya se considera una operación sospechosa, pero sí aceptan criptomonedas. Entonces ahí uno dice, bueno, es como pasar de un lado hacia otro. Entonces yo sí creo que es muy importante que las criptomonedas, sobre todo en el fondo cuando se transa, se traten como el efectivo, como bueno, ¿de dónde viene este dinero? ¿Por qué está viniendo de criptomonedas? Y creo que son una realidad, creo que solucionan muchos problemas, o sea, lamentablemente también vienen a solucionar estos problemas de movilidad del dinero. O sea, hoy día hacer una transferencia de un país a otro es costoso. En cambio, cuando en el fondo aquí hay un gran público de las empresas de criptomonedas, si es que se hace a través de criptomonedas, no tiene ningún costo de transacción. Entonces, claramente vienen a solucionar muchos problemas que existen, en el fondo problemas de agencia, pero el problema es que volvemos, es como que estuviéramos mandando efectivo así hacia el otro lado, siendo que muchos de los dineros que están ahí pueden estar justificados, pero creo que es importante, dado que no van a desaparecer, que sí se establezcan regulaciones, que se establezcan controles, que vayan en esta línea, en evitar que se usen para lavar activos. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Como toda innovación, pues ahorita lo que siempre hay un desfase entre que una nueva tecnología se regula, entonces sí urge a lo mejor esa regulación, sobre todo la dificultad de tener esta trazabilidad y la falta a lo mejor de transparencia, ¿no? Y de controles en general que ha habido con esta tecnología. Pero bueno, veo que se nos está acabando el tiempo. A mí me gustaría, a lo mejor me atrevería a resumir a manera de cierre, ¿no? Y sin perjuicio de lo que tú puedas agregar, Susana, que pues han habido avances, ya sea con regulación, instituciones, participación ciudadana, entre otros, pero que quedan definitivamente desafíos, no solamente por el tamaño del problema, porque sabemos un poco lo que decías al inicio de cómo la corrupción siempre va a existir y la verdad es que está por todos lados, sino también porque esto sigue evolucionando y ha adquirido mayor complejidad, ¿no? Ejemplo de esto son la relación de la corrupción con el narcotráfico, con la seguridad nacional, el empleo, como lo mencionábamos ahorita, de las criptomonedas para pagar los sobornos, el involucramiento de más personas, más geografías, más vehículos legales. Todo esto hace que pues sea un fenómeno pues, que se ha vuelto todavía más complejo y por lo mismo más difícil de atacar. Han habido acciones de gobiernos y de la sociedad, pero es fundamental el apoyo no solamente de estos actores, sino del sector empresarial. Y esto, pues, entre otras acciones, a través de esto, fortaleciendo los programas de cumplimiento o inclusive desarrollándolos, porque hay muchas empresas que todavía no han dado ese paso, y asegurando que estos realmente sean programas efectivos. Poco tú mencionabas los lineamientos del Departamento de Justicia, que siempre son una buena pauta, y que realmente se estén actualizando por lo mismo de que la corrupción va evolucionando. Entonces, como a lo mejor antes no preveías el tema de las criptomonedas, ahora lo tendrías que agregar y así sucesivamente. Entonces vemos que es un tema que es recurrente y que se tiene que seguir trabajando. Y aunque no lo mencionamos, que bueno, una buena práctica es cómo fortalecer la gobernanza de la empresa y ahí cómo se ata con este tema que nos fascina de los factores ESG para pues efectivamente ir midiendo la efectividad, el resultado del impacto de las acciones que vayamos tomando para combatir a la corrupción. No sé si te gustaría agregar algo, Susana. No, solamente agregar, porque es muy cierto todo lo que tú has dicho, es que todos somos responsables y que si no hacemos nada para prevenirla, la corrupción va a seguir fluyendo, va a seguir apareciendo.
y creo que es importante denunciarla si es que se ve, decir que no si es que nos toca vivir con ella, que exista castigo social y hacerle ver a la persona de al lado que entendamos que muchas veces ni siquiera está actuando con dolo, sino que es porque está autojustificando sus acciones, poder decir, no, esto está mal. Y los costos que efectivamente trae la corrupción, que no es solamente un tema entre dos personas, sino que es toda la cadena de consecuencias que viene después de eso. Me encanta. Oye, y me encantó tu idea de negocio de Stop Corruption. Y luego te voy a platicar fuera de este espacio de una iniciativa que implementaron en la India y que va más o menos por ahí y está bastante interesante y se liga a lo que mencionabas de cómo denunciar, ¿no? Frente a una situación de estas, no quedarnos callados y realmente denunciar. Y eso ya de por sí va a ser un gran paso para pues empezar a poner nuestro granito de arena. Pero bueno, con esto no queda más que agradecerte enormemente, Susana. La verdad es que como siempre, pues un placer tenerte y pues poder escuchar todas las aportaciones en base a tu experiencia. Y bueno, quienes nos escuchan, invitarlos a que sigan muy atentos a otros eventos de Amexicom a través de sus distintos canales de comunicación. Muchas gracias por escucharnos y bueno, será hasta la próxima. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Dani. Lo pasé muy bien con esta conversación. Nos quedamos cortas. Sí, como siempre.